estamos celebrando el día más glorioso de la historia. Estamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿eh? Así que tenemos motivos más que suficientes para estar alegres y para estar agradecidos a Dios. Así que les pido para comenzar el culto, ponernos en pie un momento para tener un momento de oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque un día como hoy Jesucristo resucitó. Gracias porque a través de Él tenemos vida eterna, oh Señor. Ayúdanos como iglesia a predicar tu palabra siempre, Señor, y a vivir para ti desde ahora hasta que nos llames a tu presencia. Guíanos, bendícenos, Señor, y especialmente te pedimos que tú aceptes este culto como una ofrenda que te entregamos a ti. Porque nuestro único objetivo, Señor, es agradarte. Guíanos, bendícenos y muévete entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sin más, vamos a comenzar nuestro programa. Y esta primera parte vamos a tener un programa musical guiado por los jóvenes de nuestra iglesia. Disfruten el programa. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María, ¿sabías que tu hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu hijo Jesús salvará a la humanidad? ¿Sabías que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabías El ciego verá, el sordo oirá, la paz él brindará. Corazones sanará y libres pondrán en victoria caminar. ¿Sabías que tu hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador. María, ¿sabías que Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por la vía dolorosa, Cristo en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella le sangraban las heridas por lo que sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con tu amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él,
aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó.
La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, vida para los que aceptan su obra en la cruz y gloria por la eternidad con Él en los cielos. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por vida de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí.
Santo eres tú, bueno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Digno eres tú. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien junto a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza, y daba todo, la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza, también mi fe. Oh, aleluya, veré
tal como es. Bueno, le damos gracias a Dios por este bello programa musical que hemos disfrutado, ¿eh? Siempre recuerden que todo lo que hacemos aquí es para honrar a Dios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que Él es quien lo merece. Queremos agradecer a los jóvenes por este tiempo, a sus padres que cooperaron. Mi mamá estuvo también organizando este programa, a los hermanos del audio, a los que decoraron. En realidad ha sido un gran equipo. Le damos gracias a Dios por esto, porque hoy precisamente estamos celebrando el día más glorioso de la humanidad. Yo no sé si usted quizás le preguntan cuál ha sido el hecho más trascendente de la historia. Hay muchos hechos que han trascendido la historia. Por ejemplo, podemos viajar a descubrimiento de América por Colón. Es algo que todos conocemos y que indudablemente trazó un antes y un después en el mundo. Para aquellos que hemos vivido el comunismo en carne propia, quizás la caída del muro de Berlín en su momento tuvo un significado tremendo. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, del surgimiento de la escritura? Óyame, qué buen momento ese. ¿Y cuando se inventó la rueda? ¿Qué fuera este mundo sin rueda? Algo tan antiguo, pero sin embargo que tuvo un tremendo impacto en el desarrollo de la humanidad. Y la computadora. Uno dice, wow, el que inventó la computadora, vaya, es lo máximo. Otros quizás dicen que el descubrimiento de la penicilina o la creación de algún medicamento que haya podido erradicar alguna pandemia, sin duda, es trascendental. Y hay algunos que plantean que no ha habido momento más importante y más trascendental en la historia que cuando el hombre puso los pies en la luna. Pero si usted me preguntara a mí, ¿qué creo de esto? ¿Cuál sería el hecho más trascendental de la historia? Yo, sin pensarlo dos veces, le diría que no ha habido hecho más trascendental que la muerte y resurrección de Jesucristo. No sé lo que usted piensa y respeto su criterio, pero me gustaría, a través de la palabra de Dios, darle 4 razones por la cual yo creo que la muerte y resurrección de Cristo no tiene igual en la humanidad. Por tanto, les invito a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 27, versículos del 45 al 54. He titulado este sermón, No busques más en la tumba. Mateo 27, 45 al 54 dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Oh Señor, háblanos a nuestros corazones y haz que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Qué drama en este pasaje que acabamos de leer. Qué tremendo esto. Utilicé el pasaje de Mateo
Porque Mateo nos da una visión de estos hechos única. Usted va a encontrar que esta narración no se repite igual en los otros evangelios. Y sí, les repito, yo creo y estoy seguro, estoy convencido que no existe un hecho más trascendental en la historia que la muerte y resurrección de Cristo. Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos las 4 razones por las que yo creo esto. La primera de ellas es que Jesucristo, escuche bien, Jesucristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía. Los judíos medían la hora a partir de las 6 de la mañana. Para ellos comenzaba el día a las 6 de la mañana. 6 horas después era el mediodía. Dice entonces este pasaje que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en la tierra. O sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue cuando Cristo murió. Y déjeme decirle, este es un milagro que tiene que ver con la naturaleza. De pronto, a pleno día, se oscureció todo por 3 horas. Oye, un eclipse no puede durar tanto. ¿Fue un fenómeno sobrenatural? Claro que sí. La Biblia está llena de fenómenos que tienen que ver con la naturaleza. A mi mente viene rápidamente cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo. ¿Lo recuerdan? Y de pronto no había escapatoria. Venían los egipcios, tenían el Mar Rojo al frente y Dios le dijo a Moisés, da la orden con tu vara, y el mar se abrió en 2. Algunos tratan de buscarle una solución científica al asunto. De que si hay veces que por esa zanja, por esa franja vienen unos vientos muy fuertes y en otras veces se ha abierto el mar, como en esa ocasión. Mire, lo cierto es que en el momento preciso, cuando Dios lo quiso, el mar se abrió. Y qué casualidad que se cerró cuando estaban pasando los egipcios. ¿Y qué me dicen cuando Cristo caminó sobre el agua? ¿Desafiando las leyes de la naturaleza? Claro que podía desafiarla porque Él es Dios. E incluso por su poder Pedro caminó, yo no sé, quizás Pedro caminó 2 metros, quizás 2 centímetros. Después empezó a hundirse porque no tuvo fe y Cristo tuvo que rescatarlo. Pero lo cierto es que esto es un milagro tremendo sobre la naturaleza. ¿Y qué me dicen en otra ocasión que estaban los discípulos con Cristo en la barca y se armó una tremenda tormenta? Cristo estaba durmiendo y los discípulos desesperados despertaron a Cristo. Maestro, sálvanos que perecemos. Y Cristo rápidamente dio la voz. Y dice la palabra de Dios que la tormenta cesó, la lluvia, el viento, y hizo una gran bonanza. Y la gente, los propios discípulos se quedaron tan asombrados que dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la lluvia le obedecen? Uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en una batalla y para poder terminar y vencer al enemigo dice la Biblia que el sol se paró. En otras palabras, el día duró más para que esta victoria se lograra. Un milagro sobre la naturaleza. Y a través de la historia, el hombre ha intentado buscar una explicación lógica a estos milagros, a estos fenómenos naturales que no conoce. Ignorando por completo que por encima de esos fenómenos, ¿quién está? El creador de la naturaleza, que es Dios. Si Dios creó este mundo, mi pregunta es, ¿no podrá hacer lo que quiera cuando quiera? Claro que sí, nosotros estamos bajo leyes naturales que Dios ha establecido, pero Dios está por encima de esas leyes. Así de sencillo. Pero tristemente el hombre desafía esa autoridad, desafía ese poder, ignora ese poder, intenta ignorarlo y trata de dar una explicación científica a cada cosa que ve. Sin embargo, nosotros, este fenómeno de la oscuridad que hubo por 3 horas cuando Cristo estuvo crucificado, no podemos verlo como solo un fenómeno. Si buscamos en la Biblia encontramos que la oscuridad desde siglos atrás fue asociada con una señal inequívoca del juicio divino. Escuche esto. Esta no fue la primera vez que la palabra de Dios se refería a que hubo o que iba a haber oscuridad
como consecuencia del juicio de Dios en la tierra. Podemos leer, por ejemplo, en Isaías 3, del 9 al 10, una profecía sobre Babilonia que dice lo siguiente: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Juicio contra el pecado. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Qué les parece? Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizó la oscuridad como señal inequívoca del juicio de Dios sobre la humanidad por su pecado. De hecho, cuando buscamos incluso una de las parábolas de Cristo, la parábola de fiesta de boda, Cristo termina diciendo lo siguiente: entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre asociamos a Dios con la luz y al pecado con la oscuridad. ¿Y saben qué? Este episodio que acabamos de leer ahora no es la excepción. ¿Por qué hubo oscuridad cuando Cristo estuvo crucificado por 3 horas en la cruz? ¿Por qué hubo oscuridad sobre la tierra? ¿Qué significó esto? Hermanos, sencillamente porque durante ese tiempo Dios estuvo derramando toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Y gracias a ese sacrificio, tú y yo no tuvimos que padecer en la cruz, porque debido a nuestros pecados, Él fue crucificado. Y su sacrificio satisfizo la ira de Dios que estaba destinada para pecadores como tú y como yo. Fíjense qué paradoja. El Hijo de Dios, el único hombre que no ha pecado en la historia, pagó por todos los pecados de la humanidad. En otras palabras, Cristo sufrió lo que debimos padecer tú y yo. ¿Verdad que cuando alguien se sacrifica por nosotros lo agradecemos toda la vida? Incluso a veces cosas no tan complicadas, o otras sí. No tiene que ser algo tan complejo. A veces agradecemos un pequeño favor por toda la vida. Hay personas con las que nos sentimos en deuda. Por ejemplo, los que hemos emigrado, casi siempre guardamos un feliz recuerdo de aquellas primeras personas que nos dieron techo en este país. Yo por lo menos guardo el mejor de los recuerdos. Y me siento en deuda, siempre lo digo cada vez que puedo, con aquellas personas que cuando llegué, con 200 libras menos de las que tengo ahora, y un par de ropa sucia y mojada, esas personas me acogieron en su hogar. Me siento en deuda con ellos. Imagínense ustedes cuánto más no estaremos nosotros en deuda por Cristo, con Cristo. Recuerda esto, amigo que me estás escuchando. Jesús ocupó en la cruz el lugar que tú y yo merecíamos como castigo por nuestros pecados. Y esta es la primera razón que quiero darte para que comprendas que no existe un hecho más trascendental en la historia que la resurrección de Cristo. El segundo de estos hechos, la segunda de esta prueba, el segundo motivo es que Cristo nos ofrece acceso directo a Dios. Dice Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y usted dirá, bueno, yo no encuentro lógica a esto. ¿Qué tiene que ver con el acceso directo a Dios a que un velo del templo se rasgó? Mire, el hombre constantemente está tratando de buscar a Dios. Por eso se han creado tantas religiones. Por eso usted ve a tantas personas que adoran ídolos, que tienen su propia rutina religiosa. Por eso mucha gente hace buenas obras creyendo que con eso se están ganando la gracia de Dios. Y no se percatan que la gracia de Dios es gratuita. Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por merecerla. Solamente podemos recibirlo como regalo o rechazarlo. Lo que hacía falta para que tú y yo nos reconciliáramos con Dios era la muerte de Cristo. Y eso fue lo que él hizo. Ya Cristo hizo su parte por la humanidad. Y está a la espera de que nosotros reconozcamos este sacrificio.
Pues bien, es importante que sepamos que durante la época en que Cristo estuvo aquí en la tierra, el templo que estaba en Jerusalén era el centro religioso nacional. De hecho, venían muchas personas de otras naciones en fiestas como la Pascua, por ejemplo, a celebrar en el templo de Jerusalén, un templo majestuoso. Era el segundo templo que se había construido. Salomón había construido uno que fue derribado. Después Zorobabel regresó del exilio y pudo reconstruir parte del templo. Pero en esta época en que Cristo estaba, había un templo majestuoso que Herodes el Grande había construido, y él se esforzó en tratar de darle más esplendor y un mayor tamaño y mucho más riqueza que el antiguo templo de Salomón. Era un templo majestuoso. Los judíos vivían orgullosos de esta obra, de este templo. Y en ese templo era donde se ofrecían los sacrificios constantemente delante del Señor. Había una curiosidad, y era que la parte más importante de este templo, de este recinto, que era bien grande, tenía varios atrios, varios espacios, era un templo bien grande. Pero ustedes saben cuál era la parte más importante, un lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Que era el lugar donde Dios se manifestaba de una forma especial. Se suponía que en ese lugar santísimo estaba la presencia misma de Dios, de tal manera que ningún ser humano podía traspasar el velo que separaba ese lugar santísimo del resto del templo, a excepción de una vez al año que el sumo sacerdote entraba para ofrecer un sacrificio para perdón del pueblo. Una vez al año. Y fíjense si esto era tan sagrado que el sacerdote entraba con una soga amarrada en la cintura. ¿Saben para qué? Para si por algún pecado oculto que tenía Dios lo aniquilaba, lo alaban por la soga para afuera, porque era tan sagrado ese lugar que nadie podía entrar a rescatarlo. ¿Qué les parece? Así de importante era este velo que dividía el lugar santísimo del resto del templo, significando una barrera, tenía un simbolismo, era una barrera que había entre Dios y los hombres, la barrera del pecado. Así de sencillo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Cristo murió, este templo se rajó en dos. Y se rajó, curiosamente, de arriba abajo. Y usted podrá decir, bueno, si hubo un terremoto, indudablemente el terremoto debe haber influido en que se haya rajado el velo. Voy a darle un dato. Según cuenta el famoso historiador judío Flavio Josefo, este velo tenía cerca de 18 metros de alto y unos 10 centímetros de espesor. De tal manera que si usted ataba un caballo a la punta del velo, a cada punta del velo, y los mandaba a la dirección opuesta, el velo se mantenía sano. Era tan fuerte, tan resistente, que ni siquiera la fuerza de 2 caballos podían romperlo. Sin embargo, al morir Cristo, ese velo se rajó en 2. Y es interesante destacar que se rajó de arriba a abajo, significando esto que fue Dios quien lo rajó, no el hombre. Si el hombre hubiera intentado rajarlo, hubiera rajado de abajo hacia arriba. Pero cuando sucedió este terremoto, que se estremecieron los cimientos de Jerusalén y del lugar donde Cristo murió, que fue en las afueras, en el Gólgota, una de las cosas que sucedió fue que este velo se rajó. Y este velo es un simbolismo del propio cuerpo de Cristo, que al igual que ese velo fue rasgado, este cuerpo fue lacerado, sacrificado por tus pecados y por los míos. De esta manera, ese sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, eliminó la barrera que había entre Dios y el hombre. Y a partir de ese momento, ya ningún ser humano necesita que un sumo sacerdote humano de carne y hueso, igual que nosotros, entre una vez al año al lugar santísimo para interceder por nuestros pecados. Ya tú y yo tenemos acceso directo a Dios gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué les parece? Por tanto,
Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos rituales. Ya no necesitamos una religión, ni una ofrenda, ni un sacrificio para tener acceso directo a Dios. Cumpliéndose de esta manera lo dicho por el propio Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Por eso, amigo, yo te estoy diciendo algo. No sé cómo está tu relación con Dios. No sé cuál es tu manera particular de relacionarte con Dios. Hay una frase que nos encanta decir, por lo menos los latinos, a mi manera. Quizás después que Frank Sinatra cantó su canción, se popularizó más esta frase en todos los idiomas. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera. Yo soy religioso a mi manera. Yo soy bautista a mi manera. Soy un hijo de Dios a mi manera. Te pregunto, ¿y no te preocupa que tu manera no sea la manera de Dios? Supongo que vamos al médico porque tenemos algún padecimiento y el doctor nos manda una dieta rígida. Ay, que no sea mi caso. Ya bueno, he hecho una dietica ahora y he bajado unas libritas. Nadie me ha dicho nada, no sean malos. Imagínense que de pronto a los 2 meses usted llega con 10 libras de más. Y que el médico le diga, ven acá, mi hermano, el dietista, ven acá, ¿y tú qué hiciste? No, doctor, yo cumplí el plan que usted me dio a mi manera. Mire, la manera del ser humano siempre es una versión mucho más mala que a la manera de Dios. Porque Dios es perfecto, porque Dios lo sabe todo, porque Él nos creó, porque es omnisciente, es omnipotente, es eterno, porque es sumamente sabio, porque es trascendente. La palabra trascendente implica que Dios está tan lejos, pero tan lejos y tan por encima de nosotros que nosotros no tenemos alcance. No podemos ni imaginarnos quién es Dios. Por eso en Isaías leemos que los pensamientos y los caminos de Dios son demasiado grandes en comparación con nuestros caminos y pensamientos. Gracias a Cristo, tú y yo tenemos acceso directo a Dios. ¡Qué privilegio! Gracias a la muerte de Cristo, tú y yo tenemos acceso a Dios. Y esa es la segunda gran verdad, el segundo motivo por el que yo creo que no hay evento más grande en la historia de la humanidad ni más trascendente que la muerte y resurrección de Cristo. Número 3. La tercera razón por la que creo esto es porque Jesús derrotó la muerte para siempre. Escucha esto, esto está impresionante. Esto está impresionante. Miren lo que dice Mateo 27, 52. En el momento que Cristo muere, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y me llama la atención que este es un pasaje poco conocido de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nada más de los 4 evangelios lo narra Mateo. Y generalmente no hacemos mucho énfasis en estos detalles. Déjenme decirle, y esto está más que claro en la Biblia, que cuando Cristo murió, una de las señales sobrenaturales que sucedieron fue que se abrieron varias tumbas y de ellas resucitaron personas santas. Y cuando hablamos de santos estamos hablando de personas justas que creyeron en Dios, que buscaron a Dios, que obedecieron a Dios, que esperaron siempre la venida de ese Mesías. Personas que murieron antes que Cristo muriera por ellos, pero que siempre buscaron y esperaron en Dios. Qué interesante está esto. Oye, esto luce un poco tétrico, un poco apocalíptico. Ustedes recuerdan, los que tienen más o menos la edad mía, bueno, los más viejos se acordarán más todavía. Ustedes no se acuerdan el famoso videoclip aquel de Michael Jackson, Thriller. Cuando de pronto de las tumbas empezaron a salir, entonces metían unos pasillos ahí que tú te electrizabas cuando veías aquello. ¿Qué clase de escenografía, qué clase de maquillaje? Aquello trascendió en el mundo. Aquello parecían que de verdad los muertos estaban resucitando.
Qué impresionante ver aquel videoclip. Uno lo veía y se le paraban los pelos de punta. Eso no es nada, eso fue ficción. Pero cuando Cristo murió, dice la Biblia que este terremoto fue tan grande, el que sucedió, el mismo que causó que se rasgara el velo del templo en dos, también hizo que se abrieran las tumbas. Recuerden que las tumbas en aquel momento estaban cerradas, en las cuevas se cerraban, las tumbas se cerraban con unas grandes piedras. Pero fue tan grande el terremoto que esas piedras que cubrían esas tumbas también se rajaron y quedaron expuestos los sepulcros. Pero fíjense que no fueron todos los sepulcros. No fueron sepulcros escogidos al azar. Dice la Biblia bien claro que fueron sepulcros de personas santas, justas, salvas, que habían esperado en Cristo, que habían hecho la voluntad de Dios, habían muerto esperando la redención de Cristo. Algunos dicen que se refiere, y esto es pura especulación, ¿ok? Que esos que resucitaron fueron los antiguos patriarcas. Otros dicen que eran los profetas, que si ahí estaba Moisés y Elías. Otros dicen que fueron personas que fueron generalmente contemporáneas con Cristo, pero que habían muerto antes que Él. Por ejemplo, como José, el esposo de María, su mamá, como quizás Ana la profetisa o Simeón. ¿Se acuerdan cuando fue niño y lo llevaron al templo y se encontraron a estas personas? Gente que esperaba la consolación de Israel, que esperaban al Mesías prometido, pero que murieron antes que Cristo. Mire, ¿sabe una cosa? Eso no es tan importante. Tampoco es tan importante saber si estas personas resucitaron con cuerpos que después morirían, cuerpos solamente físicos como el de Lázaro. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, Lázaro se volvió a morir en algún momento. ¿Por qué? Porque resucitó simplemente de manera física. Pero cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Lo recuerdan o no? Aunque se pudo reconocer después por los discípulos, tenía un cuerpo glorificado diferente. No estaba sujeto a las leyes físicas de este mundo. De hecho, los lienzos de su muerte estaban bien acomodados porque Él traspasó esos lienzos. Por eso llegó y entró cuando los discípulos estaban encerrados en aquel lugar. ¿Lo recuerdan? El día de su resurrección en la noche. Estaban escondidos y de pronto Cristo apareció misteriosamente. Un cuerpo glorificado que no estaba sujeto, que no está sujeto a las leyes físicas a que están sujetos nuestros cuerpos. Tampoco importa si esta resurrección de estos hombres santos, fue por medio de un cuerpo físico o glorificado. Lo cierto es que resucitaron. ¿Y quiere que les dé un dato más interesante todavía? Dice este mismo versículo que esos cuerpos salieron de sus sepulcros, o sea, resucitaron solo después que Cristo resucitó. Ellos no podían haberlo hecho antes. ¿Por qué? Porque todavía la muerte no había sido derrotada. ¿Y solo quién puede derrotarla? ¿Quién? Solo Cristo. El hombre ha intentado derrotar la muerte por siglos y no ha podido, ni va a poder nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Si el hombre no hubiera pecado, ¿dónde estuviéramos todos ahora mismo? En el jardín del Edén. Con Adán y Eva. Adán y Eva tuvieran 4,000 años ahora. Pero como si nada, sin arruga ni nada, con zip-pack y todo Adán. Y Eva una modelo. Y nosotros todos ahí comiendo mandarinas, cocos y guayabas. Cero churrasco. Cero viste, pero no importa, felices y con tremenda molovina. Increíble. Pero pecamos y nos separamos de Dios. Y entró la muerte, física y espiritual. La muerte implica separación. Nos separamos de Dios. Hermanos, dice 1 Corintios 15, 22 y 23, constatando esto que sucedió. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Y saben una cosa, hay algo aún más impactante detrás de esta verdad. Y es que al Cristo derrotar a la muerte una vez y para siempre,
esto garantiza que aquellos que le sigamos podamos también resucitar para vida eterna algún día. Nosotros los que hemos creído en Cristo también resucitaremos. Cristo lo dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y esta resurrección de santos que sucedió cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que fueron y entraron a Jerusalén y se presentaron a muchas personas como testimonio de que Cristo había vencido la muerte. Esto fue simplemente un abrebocas, un aperitivo de que lo que nos espera a todos aquellos que hemos creído en Cristo y algún día resucitaremos para vida eterna, porque déjeme decirle algo, usted sabe que toda la gente va a resucitar. Lo que unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Así lo dice la Biblia. Por eso, y gracias a esto, a que Cristo resucitó y que venció la muerte para siempre, nosotros los cristianos podemos decir, como el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y esto nos da, escuchen bien, una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Qué les parece? Tenemos una herencia incorruptible. Gracias a que Cristo venció la muerte. Y tenemos una esperanza viva, dice Pedro. Ustedes saben que nosotros a veces manejamos muy mal el término esperanza. De hecho, muchas veces hablamos de esperanza como una probabilidad más. Yo recuerdo cuando usted estaba en Cuba esperando a que pasara una guagua, un bus. Usted está 4 horas ahí. Oye, ¿qué? No, yo tengo esperanza que pase el bus, que sea ante mañana. A veces estamos enfermos y decimos, nos tomamos un medicamento. Yo espero que este medicamento, tengo esperanza que este medicamento me alivie. Y a lo mejor lo que hace una reacción al medicamento y se pone peor. Y generalmente manejamos el término de esperanza de una manera como débil, endeble, vaga. Pero Pedro está hablando aquí, ¿saben de qué? De una esperanza viva, una esperanza que es al seguro, una esperanza que está basado no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Y es que venció la muerte con poder. Y a partir de ese momento ya la muerte no tiene dominio sobre los hijos de Dios, porque somos hijos de vida, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Qué motivo tan grande para considerar que la muerte y resurrección de Cristo es el hecho más trascendente de la historia. Y por último, la cuarta razón que quiero darles y que encontramos en este pasaje es que Cristo demostró que Él es el Hijo de Dios. Escuche esto. Cristo demostró que Él es el Hijo de Dios. Dice Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién era el centurión? Bueno, el centurión es un oficial romano que tenía bajo su cargo a 100 soldados. Y en la Biblia se habla de varios centuriones. De hecho, Cristo tuvo relación con varios de ellos. ¿Recuerdan cuando un centurión fue a ver a Cristo para decirle que curara a su siervo que estaba enfermo en su casa? Y tanta fue la fe de este centurión que le dijo, no, Señor, como tú lo puedes todo, yo mismo tengo potestad de mandar a los soldados, como mismo yo puedo mandar a mis soldados, envía tú a que mi siervo se salve y yo sé que va a suceder. Y Cristo dijo, óyeme, este hombre tiene más fe que los israelitas. Pues bien, este centurión al que le asignaron el caso de Cristo, había seguido muy de cerca todo lo que le había sucedido a Jesús desde ese día. Porque mire, Cristo fue llevado prácticamente a las 6 de la mañana a ser juzgado ante Pilato. Por la madrugada fue juzgado por el Sanedrín injustamente.
recibió entonces la acusación formal de los judíos y a las 6 de la mañana ya estaban tocándole la puerta a Poncio Pilato. ¿Qué les parece? Querían salir rápido de él. ¡Wow! Este hombre, a pesar de no haber sido judío, había seguido de cerca todo este proceso de Cristo. Vio cómo lo maltrataron, cómo lo injuriaron, cómo se burlaron de él tanto el pueblo como los ladrones que fueron crucificados al lado de él, como los líderes religiosos. ¡Qué triste! Y ¿saben una cosa? Este hombre no sabía nada de las Escrituras, ni de la ley de Moisés, ni él esperaba a un Mesías prometido como lo esperaba el pueblo judío que rechazó y crucificó a Cristo. ¡Qué paradójica es la vida! Pero fueron tales las evidencias que Cristo dio de ser el Hijo de Dios, que este hombre, a pesar de ser gentil, a pesar de no ser judío, a pesar de desconocer todas las profecías sobre el Mesías, reconoció, como no lo hicieron los judíos, que Cristo era el Hijo de Dios. Miren, él quizás fue uno de los que golpeó a Cristo, de los que se burló de él. Pero Cristo cambió su vida. Como puede cambiar la tuya, amigo que estás aquí, si aún no has entregado tu vida a Cristo. Miren, es bueno que entiendas algo. Respecto a Cristo, nosotros podemos tener tres posiciones. El ser humano tiene tres posiciones. Cristo dijo que Él era el Mesías, ¿sí o no? Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. La gente le rechazó, pero Él lo dijo, lo afirmó y lo demostró por medio de su poder, por medio de su palabra, por medio de su vida y su ministerio. Por lo tanto, hay tres opciones respecto a nuestra relación con Cristo. Número uno, podemos creer que Cristo era un lunático, un loco más de este mundo, que no sabía lo que decía ni lo que hacía. Y le dio por decir que era el Hijo de Dios. Siempre en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades hay algunos locos. ¿Sí o no? En los pueblos. La gente decía, no le hagas caso. No le hagas caso a él que está loco. Mi mamá siempre me contaba desde niño que en el pueblo de ella había un loco que decía que él era el padre de todos los niños del pueblo. Y entonces para mortificarlo los niños venían y le decían, papá, dame un peso para comprar algo. Y él decía, ve y pídeselo a tu mamá. Estaba loco por esa hora entraba. Cuando había que soltar dinero entraba en razón, ¿eh? Pero lo cierto es que cuando tú consideras a alguien como loco, tú no le haces caso porque esa persona está desorientada, está perdida. Lo que dice no tiene sentido. Mi pregunta es, ¿crees que Cristo era un loco? ¿Era un lunático? ¿Estaba fuera de sí? La segunda opción que podemos tener nosotros respecto a Cristo es pensar que Él era un farsante, que era un mentiroso, que a conciencia dijo ser el Hijo de Dios sabiendo que no lo era. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que un farsante moriría por ti en la cruz? ¿Por algo que es mentira? ¿Pagaría por ti una deuda con Dios que era impagable? ¿Siendo Él santo y sin pecado? ¿De verdad crees que Cristo era un farsante? O la tercera opción es creer en realidad que Cristo era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Me llama la atención cómo las personas que no creen en Cristo como Dios acuden a la Biblia para extraer de ella lo que les conviene creer de Cristo. Un gran hombre, bueno, dio tremendas enseñanzas, sí fue crucificado, está demostrado históricamente que Cristo fue crucificado, pero hasta ahí las clases, Él no resucitó. Sin embargo, no existe una prueba más fehaciente de que Cristo sí resucitó que lanzarle el reto a todos los científicos, a todos los arqueólogos, a todos los ateos del mundo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿No lo van a encontrar?
Porque Cristo resucitó. Y hoy estamos celebrando precisamente eso, la resurrección de Cristo. Me llama la atención que mientras los judíos, los grandes eruditos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, conocían las Escrituras y habían palpado, habían visto a Cristo manifestarse efectivamente como el Mesías de Dios, ellos rechazaron a Cristo y entonces un hombre que no era judío, que no conocía la ley, que ni siquiera había oído hablar jamás del Mesías prometido, como el centurión, reconoció que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, que era verdaderamente la persona que decía ser. Y aquí entonces hay un gran stop. Si ya sabes y está demostrado que Cristo es quien dijo ser, o sea, el Hijo de Dios, ¿qué harás con él? ¿Le creerás o no? ¿Le rechazarás como los judíos? ¿O le reconocerás y aceptarás como el centurión? Qué gran disyuntiva. Esa es la gran disyuntiva del ser humano. Aceptar o no aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Creer o no creer que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Obedecer o no a aquel que venció la muerte y que nos garantiza vida eterna si creemos en él. Y sabes una cosa, hermano, que estás aquí, que no has aceptado a Cristo todavía, esa es la decisión más importante de tu vida. Más importante que haber venido para este país. Más importante que haber tenido a tus hijos, que quizás es lo que más quieres en este mundo. Más importante que haber elegido a tu esposa, que eres feliz con ella y te va a ir lo más bien. Más importante que la carrera que hayas estudiado. La decisión más importante que vas a tomar en tu vida es garantizar la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Y saben qué? 2 días después de estos hechos que acabamos de leer, cuenta la Biblia que algunas mujeres que seguían a Cristo fueron a perfumar el cuerpo, a llevar especies aromáticas para ungir el cadáver. Ya era el 3er día. Pero ellos no recordaban que Cristo les había dicho que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que padeciese, que fuera traicionado, que fuera entregado, que fuera crucificado, que iba a morir, pero que al 3er día, ¿qué cosa iba a hacer? Resucitar. Tan angustiados estaban sus seguidores que ni se recordaron de esta promesa. Y a veces nosotros tampoco la recordamos. A veces cuando nos va mal en la vida no entendemos que más grande que el problema que estemos pasando va a ser la gloria que vamos a tener con Cristo. Y que nada, absolutamente nada de lo que pasemos terrible en esta vida va a compararse con la vida eterna que nos espera por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Nada es comparable. A veces somos muy buenos sacando cálculos. Bueno, voy a estudiar una carrera que me dé mucho billete. Voy a sacrificarme 4 años. Y voy a estudiar. No voy a ir a fiesta los fines de semana. Voy a dejar de ver el deporte, que es lo que me gusta, o la novela turca. Si eres mujer. Voy a ubicarme en estudiar ahí, no importa. No, voy a trancarme voy a rentarme un Efficiency en Hialeah y ahí no me va a sacar nadie. Porque quiero dedicarme a qué. Voy a invertir 4 años de mi vida para después, ¿qué cosa? Voy a estudiar una carrera que empiezan pagando como mínimo $80 la hora. De paso, cuando encuentres esa carrera, dicen, por favor. Y nos pasamos la vida sacando cálculos para mejorar. Hacemos cuántos sacrificios en la vida, ¿para qué? Para obtener algo que deviene después mejor. Nos sacrificamos un tiempo, pero después recogemos ¿qué cosa? El fruto de nuestro sacrificio. Bueno, déjame decirte algo. Nada de lo que pasemos en este mundo, por malo que sea, se puede comparar ni remotamente con lo que vamos a disfrutar con Cristo eternamente. Y esto debe ser para nosotros un motivo de alegría. Lo cierto es que cuando estas mujeres llegaron a la tumba,
Sorpresa, la tumba estaba abierta, la piedra había sido robada. Ellos se quedaron increíbles. ¿Habrán robado el cuerpo de Cristo? ¿Cómo habrán movido esa roca tan gigantesca? Pero lo mejor de todo es que habían 2 ángeles sentados alrededor de la piedra que le dijeron la famosa frase que ha quedado para la historia. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y de ahí he tomado el título de este mensaje: no busques más en la tumba. Así como era ilógico que estas mujeres buscaran en la tumba a Cristo porque Cristo había resucitado, muchas veces nosotros buscamos en la tumba de nuestra vida a Cristo. Lo buscamos donde no está, erróneamente. Y tenemos un criterio equivocado de Él. Y sí, creemos en Cristo a nuestra manera. Quizás en algún momento llegáramos a creer que Cristo era un loco o un farsante. Pero amigo, hoy a través de esta pequeña reflexión que hemos tenido sobre este pasaje de la Biblia, hemos visto 4 razones irrefutables que demuestran que Cristo es el Hijo de Dios. Que no hay acontecimiento mayor que la muerte y resurrección de Cristo para toda la humanidad. No busques más en la tumba a Jesucristo, querido amigo que estás aquí, que todavía no le conoces. No lo busques en la tumba porque Él vive. Y así como buscar en la tumba a Cristo no tiene sentido, déjame decirte que no tiene sentido que tú rechaces a aquel que sufrió por ti en la cruz el castigo que tú merecías. No tiene sentido que tú rechaces al único que te puede dar acceso directo a Dios a través de su muerte. No hay nadie ni nadie, no hay ningún amuleto, no hay ninguna oración que repitas de memoria, ninguna religión, ningún holocausto, ninguna ofrenda, ninguna buena obra. Nada de lo que tú hagas te acerca a Cristo, excepto creer en que Él es el Hijo de Dios y murió por ti. Recuerda, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿saben qué cosa es nadie? Exclusivo, absolutamente nadie, ni una persona puede tener acceso a Dios si no es a través de Jesucristo. Y Satanás se ha encargado de engañar a la humanidad y ha inventado miles de creencias y miles de filosofías y miles de religiones, y la gente vive su relación con Dios a su manera. No tiene lógica, no tiene sentido que rechaces a aquel que derrotó la muerte. El gran temor de la humanidad es la muerte. Gente que ha sido muy valiente, cuando ha llegado el momento de morir, le han temblado las piernas. Porque en el fondo no estamos preparados para morir. Dios hizo a Adán y Eva para que vivieran eternamente con Él. La muerte fue producto del pecado, gústenos o no. Por eso aún cuando esperamos que un familiar ya anciano muera, aún así sentimos su partida. ¿Sí o no? Creemos que estamos preparados, pero cuando llega la hora de la verdad no lo estamos. Es la realidad. Y todo producto por nuestro pecado. ¿Qué sentido tiene rechazar a aquel que venció la muerte y que te garantiza vida eterna si crees en Él, si le obedeces? ¿Qué sentido tiene, hermano, que estás aquí, rechazar a Cristo, el Hijo de Dios? Hoy hemos visto que Cristo en efecto es Dios, que demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios. Hizo milagros. ¿Y saben qué? A veces vivimos queriendo exigirle a Dios milagros. Bueno, pues déjeme decirle que Cristo hizo cientos, quizás miles de milagros, y la gran mayoría de la gente que recibió ese milagro lo rechazó. ¿Sabía eso? A veces tratando de buscar gracia delante de Dios decimos: yo creería en Dios si Él cura la enfermedad de mi hijo. Mentira. Tú no necesitas ver un milagro sobrenatural de Dios en tu vida para aceptarle. Porque el mayor de los milagros ya Cristo lo hizo.
y fue morir por ti, abriéndote un camino directo a Dios. Por lo tanto, me gustaría que ahora la iglesia ore. Y quiero hacer un llamamiento. Un llamamiento a aquellos que han vivido hasta el día de hoy una relación con Dios a su manera. Vivir a nuestra manera, nuestra relación con Dios no va a solucionar nuestro problema. Y nuestro destino eterno solo está en manos de creer en Cristo. Por lo tanto, amigo que estás aquí, hoy Dios te está dando una oportunidad única. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Pero yo sí sé algo. Que cuando yo parta, ya tengo garantizada la vida eterna. Porque mi vida está en manos de Cristo. Porque yo un día decidí aceptar a Cristo. Y eso implica no solo reconocer intelectualmente quién es Cristo, sino reconocer que Él es el Hijo de Dios y poner mi vida a disposición de Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando hago a Cristo Señor de mi vida, ahora son sus intereses, sus planes, sus metas, mis intereses, mis planes y mis metas. Este mundo nada ofrece, solo ofrece muerte y perdición. No te dejes engañar. Cristo ha hecho lo que nadie ha hecho por ti y te puede garantizar lo que nadie te puede garantizar. Vida eterna. Por lo tanto, quiero lanzar a la red y preguntar a los que están aquí y no conocen a Cristo todavía. ¿Deseas aceptar a Cristo como tu Salvador? Esta es la decisión más importante de tu vida. Hoy la palabra de Dios ha sido claramente expuesta. No tenemos justificación. Créeme que es la mejor decisión de tu vida, la más acertada. No habrá mejor inversión en tu vida que la inversión espiritual de depositar tu vida en manos de Cristo. ¿Alguien desea aceptar a Cristo como Salvador? Que levante la mano si esa es su posición. ¿Alguien desea aceptar hoy a Cristo? Este es el momento, la iglesia ahora. Hoy puede ser día de salvación para ti. No te voy a insistir. Creo que el Espíritu Santo está trabajando en varios corazones aquí y también en mucha gente que está escuchando o que verá este mensaje por las redes sociales. Cristo es real. Es el Hijo de Dios. Él demostró ser quien dijo ser. Él te ama y murió por ti. Y solo a través de Él tenemos acceso real a Dios. Quiera el Señor que aun cuando algunos no han levantado sus manos, puedan meditar en estas palabras y que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Recuerda, solo a través de Cristo podemos obtener vida eterna y librarnos del castigo eterno como consecuencia de nuestros pecados. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque un día más estamos celebrando tu resurrección. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el amor que tú nos has profesado y que nos profesas siempre. Sé con aquellos, oh Dios, que aún no te han aceptado. Dios mío, toca sus corazones. Remueve sus conciencias y que ellos puedan entender que este mundo es efímero y que en cualquier momento tú puedes llamarnos a tu presencia y que solo, Señor, en este mundo podemos decidir dónde pasar la eternidad. Contigo o sin ti en el infierno. Dios mío, ayúdanos como iglesia a tener piedad de las personas, a predicar tu palabra y a aprovechar un día como hoy para testificar a otros el gran regalo de tu salvación a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Les invitamos que se pongan en pie y que no solamente abramos nuestra boca para cantar, sino que también alabemos de todo corazón al único que merece toda nuestra gloria, toda la gloria y toda la honra en esta mañana, a Jesucristo. Cante con nosotros en esta mañana.
su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno Esta mañana delante de las cadenas de nuestra vida, las nuestras manos, porque Él ha vencido, porque Él venció la muerte para que nosotros cante, hermano, y alegre por esta Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. Él vivo está, Ya el pecado Él ha no tiene poder sobre ganado, nosotros, porque Él ha ganado. reinando Cántalo nosotros, está, aleluya. resucitado. Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste de
es un verdadero placer por haber compartido este tiempo. Recuerde una cosa, hoy estamos celebrando el día más glorioso de la humanidad. La razón de ser de los cristianos. Cristo resucitó un día como hoy y gracias a eso tenemos vida eterna. Queremos recordarle que el próximo viernes tendremos estudio bíblico a las 8:30 de la noche, mientras los jóvenes tendrán su culto y los niños también. Así que hay espacio para toda la familia. El próximo domingo tendremos un culto similar a este. 2 cultos, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Así que están también invitados. Si usted desea ofrendar a nuestra iglesia, físicamente puede hacerlo después depositando su ofrenda en este buzón. O si desea hacerlo online, puede ir al sitio alcancemiami.com, cliquear ahí en el letrerito de ofrenda y todo va a ser bien fácil. Recuerde una cosa, hermano, estamos aquí como iglesia para predicar el evangelio. Y que un día como hoy, en que estamos celebrando lo máximo que nos ha sucedido, nos sirva de aliento para recordar que allá afuera hay miles de personas que no conocen de Cristo. Y como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio. Dejemos que Dios haga su parte y hagamos nosotros la nuestra. Así que, sin más, vamos a terminar en oración y que Dios les bendiga. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque un día como hoy, Señor, tú resucitaste y derrotaste la muerte una vez y para siempre. Y gracias porque a través de eso tenemos acceso directo a Dios y tenemos garantizada la vida eterna a todos aquellos que hemos creído en ti. Toca los corazones de aquellos que aún no te conocen, oh Señor, y ayúdanos a nosotros como iglesia a orar y a perseverar en la predicación de la palabra, Señor, a sembrar la semilla en los corazones que luego germinarán de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, bendícenos, oh Señor, y llévanos ahora hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Cristo vive, aleluya. Dios les bendiga.